Vamos a hablar de un tema no menos interesante con Carmelo Vázquez, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense y uno de los padres fundadores de este instituto y buen amigo además, impulsor de la Escuela de Psicología Positiva en España, que como yo le digo, puestos a impulsar una psicología, mejor impulsar la psicología positiva que la negativa, que bastante mal está la vida. Carmelo nos va a hablar sobre la medición de la felicidad, si realmente esto tiene base científica o no, en una exposición que cuando quieras, Carmelo, tienes el escenario para ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a quienes me han invitado a participar en este segundo Congreso Internacional. Hacía mucho tiempo que no estaba en un escenario de esta naturaleza durante 2 horas y sin oler a palomitas, ¿no? Porque esto parece que se ha convertido ya en una especie de hecho continuado, ¿no?, en nuestras salas cinematográficas. Oyendo la exposición de Juan Luis Arzuaga y enseñando la foto que yo había elegido, ¿no?, nosotros saltando en Sicilia, me he dado cuenta básicamente que no es una foto sobre felicidad, sino una foto que demuestra que la evolución en mi familia todavía tiene muchos pasos que dar aún, ¿no? Bueno, el título de la charla es La medida de la felicidad. En realidad, el título que yo he enviado, pero probablemente fue cambiado pensando que era un error ortográfico, ¿no? Era la medida de las felicidades. ¿Por qué las felicidades? Porque en realidad, aunque quizá no exista esto en el diccionario de la Real Academia, es probable que estemos hablando de conceptos tan diferentes, tan heterogéneos, que cuando hablemos de felicidad tenemos de algún modo que preguntarnos sobre todo en el ámbito de la ciencia, de qué estamos hablando. No se puede hacer ninguna ciencia sin medida y no se puede medir nada que no se haya definido, de tal modo que naturalmente esto exige una complicación, es una complicación para aquellos que intentamos cuantificar, intentamos hacer actividad científica normal con algo tan volátil, ¿no?, como es la felicidad. Pero esto es una exigencia primera, ¿no? El hecho de que bajo el concepto, el paraguas de felicidad, probablemente hay muchas ideas, muchos conceptos implícitos. ¿Qué estamos buscando en el ámbito de la ciencia? Pues básicamente medidas que sean fiables, medidas que estén ligadas a teorías. Hay muchas ocurrencias sobre la felicidad, pero es verdad que hay mucha gente, y ha habido gente con mucho peso científico que realmente durante muchas décadas ha explicado, ha descrito en hallazgos, a veces de laboratorio, a veces de encuestas, elementos que están ligados con el bienestar humano. De tal modo que intentamos que sean medidas que estén de algún modo incrustadas dentro de lo que es el avance de la ciencia normal o la ciencia normalizada. Medidas que sean válidas, medidas que añadan valor, sobre medidas previas existentes. Una de las medidas, voy a servirme agua, con el permiso del respetable. Siento no beber Coca-Cola ahora, pero no me lo pide el cuerpo. Naturalmente, cuando se intenta medir el bienestar de los individuos, el bienestar de los ciudadanos, el bienestar de los países también, ha habido muchos intentos, ¿no? Muchos intentos por parte, por ejemplo, de los economistas, ¿no? Los economistas, a través del concepto de Producto Interior Bruto, intentaron, y es un concepto relativamente moderno dentro de la economía, de los años 60 aproximadamente, o finales de los 50, intentaron de algún modo hallar algún parámetro que fuera indicador del progreso de la humanidad. Un parámetro bien intencionado, un parámetro por el cual Simon Kuznets recibió el Premio Nobel de Economía en el año 71. Y básicamente lo que se planteaba es que el bienestar de una nación, todavía esto seguimos escuchándolo, ¿no?, y especialmente en tiempos de crisis quizás, ¿no?, el bienestar de una nación y el bienestar de sus ciudadanos se expresa fundamentalmente a través de los bienes de consumo que pueden producirse y que a su vez pueden comprarse. El propio Simon Kuznets, esto es interesante, al final de su vida, de hecho, hasta cierto punto renunció a esta idea, ¿no?, un tanto simplista, y ha habido más papistas que el Papa, ¿no?, en relación con el Producto Interior Bruto o otras medidas económicas como indicadores del progreso humano. El bienestar de una nación, decía él, difícilmente puede inferirse a partir de la medida del Producto Nacional. Y de un modo mucho más poético, Robert Kennedy, 3 meses antes de ser asesinado en Estados Unidos, en plena campaña electoral, decía que el Producto Interior Bruto no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios.
no toma en consideración nuestro valor, sabiduría o cultura. Nada dice de la compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Yo creo que esto nos ilustra, de hecho, ¿no? un elemento que, sobre todo desde el punto de vista de la economía y de las ciencias sociales, ha producido un cierto estupor, ¿no? Los modelos de producción y los modelos de funcionamiento de nuestra sociedad están basados en el crecimiento económico, están basados en el consumo, a su vez, pero esto produce una relativa poca felicidad. Esta es una de las gráficas quizá más interesantes, ¿no? Que se puedan, y quizá más espectaculares, ¿no? Que se pueden situar cuando uno explica la relación entre riqueza de un país, riqueza económica, la felicidad de sus ciudadanos. Lo que vemos es que en los últimos 70, 80 años, la renta per cápita norteamericana, hablamos de Estados Unidos, norteamericana se ha sextuplicado prácticamente en dólares constantes, mientras que el porcentaje de gente que se siente muy feliz, desde los años 50, en los que contamos con estadísticas, series de datos, ha ido de un modo prácticamente progresivo desde los años 60 o mediados de los 60, disminuyendo lentamente. Es decir, que por un lado hay un crecimiento sostenido, un crecimiento realmente abrumador económico, y sin embargo el porcentaje de gente que dice sentirse muy satisfecha o no cambia, o cambia más bien ligeramente a la baja. Esto se ha intentado solucionar con otras alternativas. Quizá una alternativa por parte de la ONU incluso. La ONU, por medio de Amartya Sen, un premio Nobel de Economía, intentó crear un indicador, índice de desarrollo humano, que capturase de algún modo elementos que no están presentes en el PIB. Capturase elementos que tienen que ver más con la expansión y el crecimiento real humano, aludiendo a otros indicadores como la esperanza de vida al nacer, el nivel de escolarización y las tasas de alfabetización. Este es un indicador que todavía hoy se sigue utilizando. La ONU periódicamente ofrece datos sobre el IDH, pero en realidad el indicador de desarrollo humano es un indicador que provoca o produce rankings que seguramente han visto en los periódicos muchas veces. Noruega, por ejemplo, en el top 25 está Noruega, Islandia, Australia, Luxemburgo, Suiza, España. Para aquellos que estéis interesados, pues aparece un modesto puesto veintitantos, ¿no? Nos queda mucho por subir todavía, ¿no? Somos muy buenos en motos y en fútbol, pero todavía nos queda un poquito, ¿no?, por conseguir en otros ámbitos. Mientras que en países, sobre todo del mundo africano, ¿no?, estarían situados en la parte más baja, ¿no? A veces se ha criticado este índice de desarrollo humano diciendo que en realidad lo único que está midiendo, igual que el PIB, es el grado de norueguización de los países, ¿no? Más que el desarrollo humano realmente, ¿no? Decía, ¿hasta qué punto somos escandinavos, ¿no? Por hacer una pequeña broma, ¿no? Y esto es quizá lo que pueda estar midiendo. Y de hecho, cuando se compara lo que es el mapa del PIB, el mapa de la riqueza humana en diferentes países, y se compara con el mapa del indicador de desarrollo humano, lo que vemos es que realmente es una distribución geográfica muy parecida. En realidad, bajo el nombre un poco rimbombante de desarrollo humano, estamos midiendo nada más que desarrollo económico. Y probablemente la idea detrás de todo esto, una idea un poco primaria, si se quiere, o un tanto brutal, es la idea de que simplemente la producción, el darnos más elementos para consumir, darnos más elementos que nos permitan, a través del crecimiento económico, ser mejores, va a ser la vía fundamental de la felicidad humana, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que los países realmente, sus gobernantes, deberían estar mirando hacia otra serie de elementos, dado que los factores económicos no son factores que necesariamente estén ligados, aunque son importantes, y sobre esto hablaré un poquito más adelante, son muy importantes para el bienestar humano. Estos dos personajes se han puesto de acuerdo muy pocas veces en los últimos años, han pugnado por el control en la Unión Europea, Sarkozy, por un lado, y David Cameron, pero han coincidido en algo, han coincidido en la importancia, en la necesidad de intentar medir, de intentar evaluar la felicidad humana a través de indicadores que puedan suplementar en términos de desarrollo de una nación los indicadores habituales. Sarkozy publicó en el año 2009, firmó, ¿no?,
el informe de la Comisión sobre medida de rendimiento económico y progreso social, que básicamente lo que planteaba, igual que Cameron en su famoso discurso del Día de Acción de Gracias en 2010, es la idea de que tenemos que recuperar una serie de medidas que nos permitan calibrar, cuantificar, orientar también incluso las políticas públicas en términos de cuál es el bienestar real de los ciudadanos, algo que probablemente los economistas no se han planteado durante décadas, pero lo están haciendo de un modo decidido y con valentía, ¿no? en las últimas pocas décadas o en los últimos pocos años. Este es, yo creo, que un elemento que más que servir como una crítica, o una crítica a veces se plantea que se puede plantear o suponer que es una especie de adormecimiento, ¿no? La idea de que tenemos que conseguir el máximo de felicidad para los ciudadanos, yo creo que es una cuestión de coraje, y coraje político, el de afrontar realmente si las políticas que estamos haciendo se hacen en nuestros países son políticas que contribuyen de algún modo a que seamos mejores, nos sintamos que realmente crecemos personalmente y sintamos que estamos siendo en definitiva mejores. El año pasado, en el primer Congreso Internacional de la Felicidad, hubo un representante oficial de Bután y Bután ha hecho una enorme contribución a pesar de ser un país tan pequeño, porque el ejemplo de Bután y el activismo, ¿no? El activismo político de Bután ha conseguido a través de diversos mecanismos que Naciones Unidas, en su Asamblea General, hace unos pocos meses, en julio de 2011, adopte una resolución para incluir la felicidad, y ahora veremos qué significa esto, incluir la felicidad, como indicador de desarrollo. Yo creo que esto es bastante revolucionario, ¿no? Quizá después no podemos llegar a mucho, avanzar mucho en esa dirección, pero desde luego es un punto de partida, yo creo, con un calado enorme, ¿no? En términos de cuáles son los elementos que van a guiar, o que pueden guiar, o que deberían guiar, si acaso, ¿no? Las intervenciones públicas. A veces se sospecha, ¿no?, de las medidas de felicidad, pero realmente con los que antes hablado anteriormente, ¿no?, el profesor Rojas Marcos hablaba de epidemiología. Cuando hablamos de epidemiología de la depresión, de la esquizofrenia, de problemas mentales, en realidad lo que hacemos es preguntar a la gente. No hacemos otra cosa. No tomamos medidas bioquímicas o medidas fisiológicas para hacer diagnósticos. Lo que hacemos es preguntar a la gente, ¿usted está mal, se siente deprimido? Y prácticamente nadie cuestiona, ¿no?, la validez de estas medidas. Cambiando lo que haya que cambiar, cuando hablamos de felicidad en realidad estamos hablando de lo mismo, preguntar a la gente directamente cómo se siente. Naturalmente que hay otros modos también, y modos que también son interesantes, pero este es el primer modo, el modo más regio probablemente, ¿no?, de acceder a cómo la gente se siente. Cuando hablamos de felicidad, ¿de qué estamos hablando? Y hablamos ya de conceptos, ¿no?, y hablamos de la arquitectura, ¿no?, del bienestar. Hablamos básicamente de dos cosas, aunque se pueden añadir otras cuantas más, pero básicamente de bienestar emocional, sentirse bien. ¿Sentirse bien qué significa? Sentirse bien significa tener emociones que tengan que ver con la alegría, que tengan que ver con el contento, que tengan que ver con el disfrute, la satisfacción, el entusiasmo, todo esto que todos conocemos, ¿no? En una cierta proporción, ¿no? Hay incluso estudios matemáticos que demuestran que hay una proporción idónea, ¿no? Hay un canon ideal, un canon de 3:1, ¿no? 3 emociones positivas por una negativa. Es decir, que las emociones negativas también están incluidas dentro de la ecuación. No podemos hablar de felicidad si no existe sufrimiento, si no existe dolor, probablemente porque, como decía mi predecesor aquí, ¿no?, seguramente está ligado, ¿no?, el deseo está ligado lo positivo a algo que conlleva en sí mismo implícitamente dolor. Pero emociones que tienen que ver también, o estados que tienen que ver con el disfrutar de la experiencia, con el saborear las cosas que nos pasan, prestar tiempo, prestar algún momento a las cosas que nos rodean, los colores que nos están, por ejemplo, en este mismo momento, ¿no?, rodeando, y también la satisfacción vital. La satisfacción vital, como se ha dicho también, es una apreciación global, general sobre la vida. Pero esto es un pequeño ingrediente, un ingrediente muy importante, pero un ingrediente de ese conjunto que denominamos bienestar. Bienestar emocional, en primer lugar, es, por lo tanto, una de las claves de la experiencia de felicidad humana. Emociones positivas que tienen un papel realmente importante. ¿Se pueden medir las emociones positivas? De nuevo, sí, ¿no? A través de esa estrategia un poco primitiva, puede parecer, de preguntar a la gente cómo se siente. Pero incluso esto, el preguntarle cómo se siente a través de cuestionarios, cómo te sientes en una escala de 0 a 10, de 0 a 9, de 0 a 8, estas escalas que utilizamos un poco simples y bobaliconas, ¿no?, en psicología, pueden tener un enorme calado y una enorme importancia en la predicción, por ejemplo, de resultados. Este es un estudio que es muy interesante. Sheldon Cohen es un investigador
norteamericano, se dedica a la psicoinmunología, es decir, ver cómo factores psicológicos pueden afectar al sistema inmune. Y él lo que ha hecho en una serie de experimentos, este es uno de ellos, uno conocido, es en una serie de voluntarios, hay voluntarios para todo, ¿no? $40 o $50 dan para mucho. En una serie de voluntarios lo que ha hecho ha sido inocularles virus normales de la gripe A o rinovirus normales, ¿no? Y comprobar qué sucede después. Pero antes de inocular estos virus, lo que ha medido es el estado emocional de estas personas, ¿no? El estado emocional en términos de emociones positivas. Lo que el estudio de Sheldon Cohen demuestra es que las personas con un nivel de emociones positivas bajas, no significa que estén deprimidos, que estén ansiosos, que tengan ira, simplemente las personas que tienen un estado de emociones positivas bajo, son personas que tienen un mayor riesgo de infección. Un 39% de esas personas acaban infectadas, frente a solo un 24% de las personas que en el momento de la inoculación de esos virus, de la gripe A o de un rinovirus normal, estaban en un estado emocional alegre, ¿no? Contento. De modo que de algún modo, incluso en patrones, ¿no? en pautas del propio sistema inmunológico, las emociones positivas, incluso medidas de este modo tan sencillo, son importantes, ¿no? Y es solo una parte del bienestar, una parte pequeña, una parte que tiene que ver con el aspecto más emocional, con el aspecto más vital, más vivencial. En psicología distinguimos también un tipo de sonrisa que llamamos Duchenne. Sonrisa Duchenne es una sonrisa genuina, una sonrisa auténtica, una sonrisa que implica una serie de músculos, sobre todo de la zona orbicular, básicamente estas patas de gallo, ¿no? Que a veces la gente se opera por ellas y son en realidad una muestra de sonrisa Duchenne. La sonrisa Duchenne es una sonrisa atractiva, ¿no? Frente a una sonrisa, puesto Ryanair, podría ser Iberia, pero no quiero destrozar el negocio, ¿no? Más de lo que ya está. La sonrisa azafata, ¿no? Esta sonrisa, bueno, pues una sonrisa que básicamente incluye músculos de la zona de la boca, ¿no? Es una sonrisa más falsa, menos genuina. Una serie de investigadores, también aludiendo a lo que se decía anteriormente sobre clasificación de fotos, lo que hizo fue coger a un conjunto de jugadores de béisbol norteamericanos, cromos, ¿no? Cromos de la Liga de Béisbol norteamericana de los años 40 y 50, y una serie de jueces clasificaron a esos jugadores, a las fotos de esos jugadores, en términos de la sonrisa Duchenne. Una serie de juicios sobre las fotos que tenían que ver sobre si esa foto en concreto, ese jugador en concreto, mostraba una sonrisa genuina o no. Los resultados bueno, esta es una sonrisa Duchenne. Iba a hacer una encuesta, pero no nos va a dar tiempo, lo siento mucho. La encuesta la dejaremos para otro día, pero básicamente hay una sonrisa Duchenne aquí a la derecha, la sonrisa B. Yo creo que estarán prácticamente todos de acuerdo en señalar que es una sonrisa más genuina, más auténtica que la sonrisa A, ¿no? Esta es sonrisa Duchenne, no Duchenne. Lo que los investigadores, Avili y Kruger, hallaron fue que los jugadores con sonrisa no Duchenne eran jugadores cuya muerte se produjo a una edad media de 72 años, frente a una media de 75 a los que tenían media Duchenne, una sonrisa que ni fu ni fa, frente a los 80 años que los jugadores con una sonrisa plena Duchenne habían muerto, ¿no? Habían muerto en los años 80, 90, de modo que había datos para esto, ¿no? Las emociones, por lo tanto, tienen un papel importante y un papel que todavía probablemente no somos capaces de entender bien, pero tanto la expresión de las emociones como la vivencia de las emociones positivas, naturalmente yo creo que esto no se puede impostar, no se puede probablemente enseñar. Espero que no haya nadie aquí, ¿no?, avispado que cree ahora una academia Duchenne de la sonrisa, ¿no? Y bueno, de todo hay en este mundo, ¿no? Pero en fin, podría haber, ¿no?, que alguien crea que esto es algo que puede. Lo que nos está diciendo es que probablemente hay indicadores, ¿no?, ligados a estados emocionales, a producción, ¿no?, estados emocionales determinados que son transmisibles, son identificables, ¿no?, son interpretables por otras personas y están ligados también a datos duros, ¿no?, como por ejemplo los de la mortalidad. Pero la satisfacción general, que es una pregunta que también forma parte de ese primer conjunto emocional de la felicidad, también es muy importante. Cuando nos han preguntado antes, ¿somos felices o no?, en una escala de 0 a 9 o de 0 a 10, tenemos una
una cantidad ingente de datos que demuestra que esta es una pregunta que, a pesar de su simplicidad, aunque podemos complicarla de muchos modos, pero cuando intentamos averiguar si la gente está satisfecha con su vida, esto realmente tiene implicaciones. Hay muchos modos de preguntarlo, ¿no? Aquí hay algunos de encuestas conocidas, no vamos a entrar en muchos detalles, preguntas muy semejantes. Hay millones de datos, ¿no?, que demuestran cosas tan asombrosas, quizá, y tan interesantes, ¿no?, para intentar hacer teoría psicológica, ¿no?, incluso con datos de encuesta, ¿no?, como esta. Datos como, por ejemplo, que probablemente conoce. He ido demasiado rápido. Datos como la curva, estas son buenas noticias para algunos, malas noticias para otros, la curva en U, ¿no?, de la satisfacción vital. Una curva que se aproxima mucho, estos son datos americanos, datos españoles se aproximan mucho a estos, se inicia un poquito antes el punto de despegue, pero lo que dice es que fundamentalmente, aunque las diferencias no son muy grandes estadísticamente, pero son significativas, es que la satisfacción vital va disminuyendo con la edad hasta los 40 y tantos años, lo siento por algunos de los asistentes, pero, buenas noticias para otra parte del auditorio, la satisfacción vital aumenta a partir de los 48, 50, 52 años, ¿no? Estos son datos norteamericanos con 350.000 encuestados, encuesta Gallup, etcétera, ¿no?, con todas las garantías de calidad, ¿no? En un estudio que citaba anteriormente Carlos Chaguceda, ¿no?, promovido y diseñado por el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, y en el cual nuestro equipo se incorporó tardíamente, ¿no?, y un trabajo muy bien diseñado y, en fin, muy ambicioso, ¿no?, por parte de Coca-Cola, haciendo un trabajo que probablemente no hace ningún ministerio en España, ¿no?, ni el Ministerio extinto de Investigación, ¿no?, el MICIN o el Ministerio de Economía en la actualidad, probablemente podría financiar un estudio de esta envergadura, ¿no? 3.000 entrevistados, puerta a puerta, casa a casa, durante varios días, y a los cuales se les administró, por ejemplo, uno de los instrumentos más utilizados para medir satisfacción vital, que es básicamente un conjunto de 5 o 6 preguntas que luego agrupamos en un valor medio, ¿no? En ese estudio se preguntaba también sobre enfermedades psicológicas y físicas. Y el estudio lo que se comprobó, nos permitieron analizar muy gentilmente los resultados, ¿no?, de la encuesta. El estudio se comprobó que el tener una enfermedad física ya reduce algo la satisfacción vital, el cómo me siento respecto a mi vida. Tener 2 enfermedades lo reduce aún más, 3 más, 4 más. Pero el hallazgo realmente sorprendente es que tener un problema psicológico solo, un problema psicológico bajo tratamiento, estamos hablando de enfermedades o condiciones bajo tratamiento, equivale prácticamente a tener 4 problemas físicos. De tal modo que cuando hablamos de salud, y hablamos de salud mental, y hablamos de felicidad, el sentirnos bien está muy ligado, naturalmente, que a la salud física, pero está muy ligado a nuestra salud mental, ¿no?, a nuestra salud psicológica. De tal modo que no podemos olvidarnos de esto, no podemos olvidarnos que cuando hablamos de felicidad tenemos también, ¿no?, que hacer un descuento muy especial para los problemas psicológicos que pueden estar presentes y, por cierto, ¿no?, deberíamos también priorizar, esto ya llevando el agua a nuestro molino, ¿no?, priorizar también la intervención y la prevención de problemas mentales, ¿no?, en nuestra sociedad, que, por cierto, no son escasos, ¿no? Indicadores como el PIB, como la satisfacción vital, son indicadores que tienen una tradición enorme en el ámbito de la investigación, pero además no solo correlacionan, esto es importante, no solo correlacionan con aspectos individuales de nuestra propia actividad, correlacionan con aspectos estructurales. A veces yo creo que cuando se habla de la felicidad, hablamos de una felicidad un tanto autista, una felicidad muy centrada en el individuo, muy centrada en los recursos que podemos poner. A veces decimos que la felicidad es una actitud. Todo esto es cierto, pero somos individuos sociales, ¿no?, y individuos que estamos viviendo unas coordenadas sociales, geográficas, culturales, económicas determinadas. De tal modo que la satisfacción vital es verdad, que está ligado al optimismo, está ligado a la extraversión, está ligado a la actividad física, está ligado a muchas cosas que están bajo nuestro amparo, pero también está ligado a cuestiones como, por ejemplo, la violación de derechos humanos en un país, está ligado al nivel de igualdad y libertades que existen en un país, a los niveles de corrupción de un país también, ¿no?, medidos también a través de indicadores, ¿no?, indicadores objetivables, ¿no? Está ligado a la sensación de que en mi comunidad, en mi sociedad, en mi país, hay
un apoyo social del cual puedo disfrutar. Primera pata de la mesa. La segunda pata de la mesa es una pata, me han dicho que a breve lo voy a hacer. La segunda pata de la mesa tiene que ver con algo un poco más, no sé si profundo, ¿no? Pero algo más comprometido, ¿no? Que tiene la vida plena, ¿no? Una vida vivida plenamente. Podemos tener muchas emociones positivas, podemos pasárnoslo muy bien, podemos aplaudir mucho, podemos chutarnos heroína todo el día, naturalmente que sí, ¿no? Podemos obtener placer de muchas fuentes diversas y probablemente cuantas más obtengamos, seguramente mejor que para nosotros, ¿no? Pero necesitamos tener vidas plenas, ¿no? Aristóteles, ¿no?, era quien hablaba de esto, ¿no? Aristóteles era quien decía que una vida feliz era una vida en la cual éramos capaces de expresar o de vivir virtuosamente. Y eso significaba fundamentalmente hacer cosas que en sí mismas sean buenas, ¿no? Estamos hablando, cuando hablamos de eudaimonía, que es el otro concepto que es relacionado con lo complementario, con lo hedónico, ¿no? El primer elemento es el elemento hedónico, este elemento es algo más relacionado con las competencias, relacionado con las fortalezas, relacionado con las capacidades que tenemos para desarrollarnos, ¿no? Y haciendo un inciso aquí, yo creo que es interesante que pensemos, como país iba a decir, ¿no?, como auditorio, ¿no?, que es un poquito más modesto, que pensemos como auditorio en algo que yo creo que deberíamos prestar atención, ¿no? Yo creo que necesitamos, y esto quizás es una de las ventajas que va a traer la crisis, pensarnos como nación, ¿no? Cuando evaluamos la satisfacción vital de nuestros hijos, la satisfacción vital de los niños, lo que vemos es que España, a través de indicadores muy diversos, ¿no?, indicadores de bienestar material, indicadores educativos también, de salud, seguridad, bienestar subjetivo, lo que vemos es que los niños en España están muy bien situados. Están en un ranking aproximadamente en el cuarto o quinto puesto de la OCDE, de todos los países más ricos, ¿no? Nuestros hijos se sienten dichosos cuando se les pregunta, nuestros hijos se sienten realizados y hasta les gusta el colegio, dicen en la encuesta, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Quizás son muy mentirosos también, no lo sé. Pero el caso es que estamos excepcionalmente bien situados, ¿no? No se preocupen que no voy a hacer un listado de qué sucede aquí, pero me han dicho que me avisarían con una luz, no con ruidos. Cuando evaluamos la calidad de vida del país, incluyendo también indicadores de bienestar material, España está en un lugar bastante más bajo, ¿no? No está mal, esta lista sigue hasta aquí abajo, sigue hasta el 140, no cabía en la pantalla. No está mal, estamos en un puesto veintitantos, 20, 25 en términos de calidad general de vida. Yo creo que tenemos que sentirnos muy contentos y muy orgullosos como país de esto, ¿no? En salud estamos especialmente bien, en salud estamos, bueno, por un puesto mayor, en educación ya bajamos también en riqueza, bajamos en la calidad de nuestra democracia, bajamos en la convivencia pacífica dentro del país y bajamos también en el cuidado del medio ambiente. Quiere decir que tenemos muchos elementos como país, como nación, todavía en los que desarrollarnos, ¿no? Tenemos muchas cosas que mejorar todavía, ¿no? Y tenemos que estar también especialmente orgullosos de aquellos elementos que nos sitúan a la cabeza realmente de los países de la Tierra. Es difícil, ¿no? Es difícil tener un país feliz. ¿Por qué bajamos, ¿no?, del quinto puesto al 20, al 25 cuando se trata de preguntar a los adultos? Hay muchas explicaciones, ¿no? Pero sin duda una tiene que ver con que es un país probablemente que no permite o no abona, ¿no?, suficientemente el suelo para que puedan germinar, puedan florecer los habitantes que viven en él, ¿no? Y esto es un problema que es muy dramático, ¿no?, desde el punto de vista, no quiero tampoco dramatizar mucho, pero a mí me parece que es un poco dramático, el hecho de que realmente no hayamos creado condiciones colectivas suficientes como para poder dar cabida, para poder alimentar el talento, para poder optimizar aquello en lo que somos buenos, ¿no? Y esto es una cuestión que yo creo que nos concierne a todos. Cuando se habla de, y con esto voy a acabar ya, ¿no?, cuando se habla de bienestar infantil, también podríamos hablar de lo mismo con trastornos mentales, podríamos hablar de lo mismo respecto a delincuencia, tasas de delincuencia, podríamos hablar de lo mismo respecto a muchos otros
órdenes de la vida, tantos positivos como negativos. Pero volviendo a los datos que señalaba anteriormente, España está relativamente bien situada en una escala de satisfacción de bienestar infantil, ¿no? Está en el 5º o 6º puesto del mundo, eso está fantástico. Pero es verdad, aquí estamos. Pero cuando medimos a su vez una variable que a mí me parece de una enorme importancia, que es la desigualdad social, de nuevo insisto, ¿no? Estamos hablando de individuos que vivimos en comunidad, estamos hablando de individuos que vivimos en un contexto económico, estamos hablando de personas que estamos sometidos a fuerzas que van más allá de nosotros mismos. Cuando empleamos un parámetro como el de la desigualdad económica o la desigualdad social, lo que vemos es que hay una relación prácticamente directa, a esto le llamamos ecuación de regresión en ciencias sociales, ¿no? Una relación prácticamente directa entre los países que tienen mayores niveles de bienestar infantil, y lo mismo ocurre con el bienestar adulto, y lo mismo ocurre con los trastornos mentales, por cierto, y el nivel de igualdad. A mayor igualdad económica, mayor igualdad social, mayor felicidad. A mayor desigualdad, Estados Unidos es un excelente ejemplo de esto, el Reino Unido también. En parte, las políticas de Cameron o el cambio de rumbo de Cameron se debe a que muchos activistas, desde el punto de vista social, económico, político, han intentado afrontar la situación de que Inglaterra no es un país, el Reino Unido, no es un país especialmente preparado para una vida feliz. Y los datos realmente de los últimos 20, 30 años demuestran que hay un declive en muchos parámetros sociales importantes de convivencia, pero también de satisfacción personal, también de delincuencia, también de anomia social, también de felicidad, que están ligados a un crecimiento de la desigualdad. El mensaje, y con esto me ahorro unas cuantas diapositivas, que yo creo que estamos todos bastante... Esto, ¿no? Decía José Luis Coll que el problema cuando das una charla no es cuando la gente mira el reloj, sino cuando después de mirarlo hace así, ¿no? Yo creo que no veo mucho movimiento, pero yo creo que sí, que hay una cierta sensación ya de que es tiempo de acabar, ¿no? Cuando hablamos del bienestar, y este era un poco el mensaje que quería dar, aparte de mostrar datos que no os ha dado tiempo de mostraros, ¿no? Pero cuando hablamos de bienestar estamos hablando de cuestiones que no solo nos conciernen a nosotros, no solo conciernen a nuestras decisiones, no solo conciernen a nuestra actitud, conciernen también a nuestra situación como ciudadanos, a nuestra actividad política como ciudadanos, a nuestra actividad social. Hay muchos elementos que tenemos que conservar, hay muchos elementos que tenemos que, como individuos, ¿no?, que se protegen, nos decía anteriormente Juan Luis Arzuaga, ¿no?, que tenemos que luchar frenéticamente para que mejoren los que deban mejorar y conservar los que haya que conservar. Pero esta idea, ¿no?, tenemos que luchar también con esta idea del sálvese el que pueda, ¿no?, el buscar la felicidad, el bienestar simplemente a través de medidas individuales, medidas que tienen que ver con, y que son muy respetables y que funcionan, por cierto, ¿no? Pero tenemos que ver un poco más allá. Cómo mejorar no solo nuestras vidas, sino mejorar la vida de nuestros ciudadanos, la vida de nuestros hijos, crear un mundo mejor, un futuro, ¿no?, que sea vivible y habitable. Y para este objetivo hacemos cosas tan simples, tan reduccionistas, quizá tan materiales, ¿no?, como es intentar poner el cascabel al gato, ¿no?, desde el punto de vista científico, de medir lo que posiblemente es inmedible, ¿no? Decía el Principito que quizás, ¿no?, Saint-Exupéry, que quizás lo esencial es invisible para los ojos, ¿no? Solo con el corazón se pueden ver las cosas importantes. Probablemente sí, pero necesitamos también el cerebro, la inteligencia, ¿no?, para poder intentar con un escalpelo, con un bisturí, ¿no?, intentar saber cuáles son los elementos que realmente pueden ser medibles y que nos permitan orientar mejor nuestras vidas. Muchas gracias por vuestra atención.